En este momento desde México y para todos los hispanoparlantes y toda la América Latina, inicia la transmisión de Procast en su temporada 3.0, donde nuestros expertos investigan, se divierten, comparten e invitan a todos aquellos que les interesa el crecimiento de los emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. En la era digital, Procast es el prompt humano de tu negocio. Iniciamos. Muy bien, bueno, pues qué gusto saber que nos acompañan a través de la frecuencia de Procast en este segundo episodio de Día Cero. Saludo con mucho gusto de manera virtual, pero siempre analógica, a Alejandro Torres, que seguramente está en algún lugar lejano. Hace rato estaba en el Imperio Contraataca, pero en otro lado tenemos a Víctor Ruiz, con quien la semana pasada hicimos un pequeño enlace, un poco fallido, pero siempre funcional, porque el tema es mantenernos a la orden y al tema de la ciberseguridad. Muchachos, los saludo desde la Ciudad de México. Hola, Alejandro Torres. Hola, Fer. Hola, Víctor. ¿Cómo están? Buenas tardes. También desde la Ciudad de México. Muy contento de estar con ustedes otra vez. Saludar a todos los pymeempresarios que nos ven. Y pues a continuar con los temas de la semana pasada. Vic. Sí, porque hubo muchos temas, Víctor, que estuvieron calientitos y a más de uno les gustó. Vimos por ahí comentarios en diferentes redes sociales como en LinkedIn, que al parecer no siempre es como muy que todo el mundo quiera participar, pero gracias por los comentarios por ahí. Ahora sí, Víctor, a color y en la misma frecuencia, ¿no? Pues sí, aquí ya, acompañándolos, muchas gracias por la invitación, con todo gusto. Estuve viendo el programa anterior de manera también remota. Me pareció muy interesante cómo estaban manejando el tema y sobre todo los invitados también, cómo podían estar respondiendo a diferentes cuestionamientos, ¿no? Pero muy bien, por acá andamos ya también a la orden. Esa es la idea, mi estimado Vic. No porque tengamos que estar hablando de casos personales, pero todos en algún momento hemos sido presa fácil de la ciberdelincuencia, que eso fue como el redondeo en la participación de la semana pasada. Torres, ¿qué hemos preparado para este programa? Ok, para el día de hoy, quiero recordarles que estamos retomando aquí en Día Cero de pymeempresario y Silicon. Tenemos 10 temas, los más importantes de la ciberseguridad de las pymes en México. Los mencionamos la semana pasada, se los voy a repetir ahora. Son la falta de conciencia y capacitación. Ok. El segundo son las contraseñas débiles y mal manejo de accesos. El famosísimo, ¿cuál es tu contraseña? 1, 2, 3, 4, 5. No, bueno, genio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es una de las famosas. Tenemos el ransomware, respaldos mal hechos o inexistentes, equipos y software sin actualizar, Wi-Fi inseguro o Wi-Fi, falta de responsable de seguridad, uso desordenado de la nube, fraudes electrónicos y la falta de plan de respuesta a incidentes. Esta semana vamos a retomar la lista, que es la segunda, que son las contraseñas débiles, ¿no? Y el mal manejo de accesos. ¿Qué nos puedes contar, Vic? Sí, él es el experto quien se suma a darle mayor profundidad al rollo que un servidor se puede aventar de manera muy visceral. Así es que, Víctor, ¿qué hay sobre ese tema? Bueno, en principio el tema de las contraseñas es un tema básico en ciberseguridad, pero suena obvio a veces, pero la mayoría de las organizaciones no lo toman en cuenta. Inclusive lo delega muchas veces en el usuario final, que tampoco hace su tarea al estar cambiando, por ejemplo, contraseñas. Tenemos diferentes problemas derivados de ciberataques que se originan por el tema este de las contraseñas. Por ejemplo, los usuarios en
en general suelen utilizar la misma contraseña para diferentes servicios. Entonces, ya empezando por ahí, por ejemplo, para darse de alta en Facebook, ponen su misma contraseña que la de Twitter, bueno, la de X, la de LinkedIn, a veces utilizan esta misma contraseña para, por ejemplo, para correo electrónico, para banca electrónica. Entonces, es complejo, ¿no? Porque una vez que encuentran esta contraseña los ciberatacantes, algún cibercriminal da con estas contraseñas, las adivina. Ahorita vamos a hablar también un poco de cómo es que se encuentran esas contraseñas, pero una vez que da con ellas, para el cibercriminal es fácil identificar a esta persona y decir, a ver, si está aquí en X como tal persona, como tal usuario, en Facebook como tal usuario, en LinkedIn, vamos a hacer esta prueba de contraseñas y por lo general tienen acceso a esas cuentas también. Entonces es algo que empezando por el usuario final, no hay una concientización, no hay un hábito por cambiar esta contraseña y muchas veces esta se traslada a las pequeñas y medianas empresas, en donde si no hay una cultura de ciberseguridad, si el mismo director de la organización o los dueños, los propietarios de una pyme no establecen ciertos códigos, ciertas directrices, ciertos lineamientos, el usuario muchas veces delegan en el usuario que pueda o no cambiar su contraseña, ¿no? En corporativos grandes, lo hemos visto, tienden a tener un proceso, pero en las pymes muchas veces esto no existe. Oye, Víctor, ¿es sofisticado el tema de poner un proceso? Yo diría que hasta no, es como una política sencilla de tal vez 5 pasos en los cuales, pues, aunque todo el mundo lo dice, no abras correo que te diga que muy personalizado, que puede ser phishing, terminamos haciéndolo. Pero, digo, si estamos atacando o cuestionando el tema del ciberataque, ¿cuál sería la mejor práctica ahí, Víctor, sencilla y básica, con la cual podríamos empezar? Bueno, la primera capa de seguridad puede ser el cambiar contraseñas con cierta frecuencia. Aquí ya también la organización, muchas veces la pyme, por ejemplo, puede decidir con qué frecuencia, pues digamos, variar, ¿no? También, porque hay corporativos que tienen un buen equipo de ciberseguridad o de informática, en todo caso, de sistemas, sí, claro, que especifican, cada 15 días se va a cambiar la contraseña y las personas encargadas inclusive bloquean la cuenta del usuario para que se vea obligado a cambiarla cada 15 días y esto pues ya le genera un hábito. A veces es pesado, yo entiendo, cuando hemos trabajado en empresas, de pronto, otra vez tengo que cambiar la contraseña, es como pesado, tedioso, ¿no? Sí, pero la tedioso. verdad es que funciona muy bien. En las pymes, pues también el establecer un proceso así no debiera causar mayor problema y la misma pyme podría establecer ya no digamos un proceso, sino a lo mejor un hábito en el usuario de, oye, cada 15 días, cada mes cambia tu contraseña por seguridad y por lo general, con ciertos lineamientos, ¿no? De no repitas la contraseña que utilizaste hace un mes, ¿no? Sino que ve cambiándola frecuentemente. Eso agrega una capa de seguridad en principio, ¿no? Básica. Oye, Víctor, no vas a hablar mal de mí en mi presencia porque no lo hago muy seguido, pero tenemos el caso de Alejandro Torres, que es más paranoico en términos de seguridad, y digámoslo así, él sí lleva a cabo frecuentemente esos cambios. Torres, ¿sí le haces así o aquí te estoy balconeando gacho? No, estás mintiendo en mi nombre porque la verdad es que yo sí olvido las contraseñas, pongo en los sitios que olvide la contraseña, y entonces mientras no me deslogué, sigo, pero en cuanto cambio, lo olvida y yo tengo que acordarme que tengo que generar otra contraseña. Para ello, no me he acostumbrado, pero hay administradores de contraseñas que esos mismos te ayudan a generarlas. Entonces, la gente no podría acostumbrarse a eso. Yo lo que hago es que cada vez tengo que ir y resetear mi contraseña, o tengo que generar una nueva, y me acuerdo de la anterior ya que la estoy escribiendo, ¿no? No es recomendable lo que yo hago tampoco, pero creo que mis contraseñas son un poco largas, ¿no? Entonces, o sea, yo lo que acostumbro es meter contraseñas de 32 teclazos. ¿Un poco largas? Sí.
yo meto frases, meto números, letras, kiddie script, le llaman los hackers, a utilizar, en vez de la I utilizas el 1, ¿no? En vez de la O utilizas el 0. Entonces, eso hasta para las máquinas que rompen contraseñas, se llama brutal, ¿no? Fuerza bruta. Cuando intentan romper tu contraseña, se complica un poco más, ¿no? Entonces, hay gente que puede seguir utilizando su fecha de cumpleaños, el nombre de su hijo, pero con algunos cambios que le ayuda a recordar y al mismo tiempo haga segura su contraseña. Sí, Víctor, eso es lo que sería como lo más recomendable. Sí, de hecho, Alex acaba de mencionar algo muy importante. Muchos de nosotros utilizamos una palabra como contraseña y le cambiamos a lo mejor números por letras, etcétera. Pero esas son fáciles de adivinar porque es una palabra como tal. Lo que menciona Alex es buena técnica porque si piensas en frases, entonces ya es más complicado en el tema de ataque por fuerza bruta, ¿no? Donde el ataque de fuerza bruta, el ciberatacante toma un listado de palabras comunes, las inserta en un comando, en un código, lanza el ataque de manera automatizada y va probando contraseña por contraseña. Pero en ese listado de palabras, por lo general aparece pues el de admin, el de 1234, el de QWERTY, contraseña, perro, casa, etcétera, ¿no? Palabras comunes. Y como dice Alex, si de pronto tú tienes una contraseña más amplia y además le cambiaste ciertos caracteres, es mucho más segura. De esto, por ejemplo, estas contraseñas largas y con caracteres modificados, es muy difícil, yo creo, diría casi imposible que aparezcan en este listado de palabras. Entonces, ahí agregas una capa adicional también de seguridad. Pero sí es importante que si tienes, por ejemplo, una frase, lo comentó también Alex, hay gestores de contraseñas y a veces estos mismos te hacen la contraseña del tamaño que tú quieras o con los caracteres que indiquen, ¿no? Pero a veces la gente no las recuerda y suele escribirlas en algún papel, en algún post-it, y luego los anda pegando en las pantallas, ¿no? Para que no se les olvide, y pues se los encuentran también, los descubren, ¿no? Pero si, por ejemplo, pensamos en una frase de algo que no sea muy revelador para el atacante, puede funcionar. ¿Y por qué revelador? Porque los atacantes están generando estos perfiles comunes y de repente pueden saber si a ti te gusta, por ejemplo, el Real Madrid, o si te gusta Star Wars, o si te gusta, no sé, determinada comida o visitar algún lugar. Te pueden identificar por eso más o menos y tratar de utilizar esas contraseñas con base en esos temas, ¿no? Entonces, lo mejor es tener una frase que no diga mucho de ti, pero que tú te puedas acordar. Por ejemplo, a mí me gustan las películas de terror, completas, sí, a mí me gustan las películas de terror, y puedes cambiar la letra O por ceros, la E por 3, etcétera, ¿no? Y al final le agregas un signo de admiración, de interrogación, un asterisco, y con eso está más que suficiente. Muy bien. Oigan, muchachos, Torres, perdón, ahora sí, como Nino Canún, antes del corte, ¿qué es lo que ibas a decir? Sí, puedes decir algo que nadie va a entender, que los gringos no van a entender, porque me imagino que habrá muchos hackers gringos o que piensan en inglés. Dices parangaricutirimícuaro. No, bueno, pues ya con eso. En vez de mícuaro le pones mi cuaderno y tu año de nacimiento, ¿y sabes cuándo lo van a adivinar? Va a ser más fácil. Nunca. Entonces, oye, está bien. Hay que jugar con eso, ¿no? Con las palabras, exacto, sí. Y frases. Muy bien. Muchachos, vamos a esta primera pausa informativa, y regresamos con las siguientes en la lista que tiene Torres, ¿va? Sí. Vamos. ¿Va? Muy bien. Vamos a la pausa. Rick, danos un segundito en la pausa. Listo, bien, pues continuamos en este episodio número 2 de Día Cero. Oye, Torres, Víctor, hay un caso no solo de estudio, documentación, seguramente así como hace años, esos que marcaron la historia del cómputo o la ciberseguridad. En México va a ser uno que está en boga y bien sonado, ¿no? A ver, Torres, discútete con el caso de estudio.
Bueno, primero yo quiero decir una frasecita pedorra. 80% de los ataques no son sofisticados, sino que son accesos mal protegidos. Esto lo dicen varios expertos de la industria. Vamos a ver si Vic me lo confirma. Pero dentro de nuestra lista de los grandes problemas de ciberseguridad para las pymes en México, el número 2, que es el que retomamos esta semana, se llama contraseñas débiles y mal manejo de accesos, lo cual se casa muchísimo con lo que acaba de pasar esta semana pasada en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, que presenta una parálisis administrativa y operativa, ya que a finales de este mes, o sea, está fresquito el chisme, tiene una crisis tecnológica provocada por la muerte de un funcionario que era el encargado de las tecnologías de la información. Es decir, él tenía todos los accesos, todas las contraseñas a todos los sistemas del gobierno local. Entonces, nunca distribuyó esa información, nunca la guardó en un lugar seguro, se murió y está paralizado el ayuntamiento. No pueden cobrar el agua, no pueden pagar multas, no saben si van a poder pagar, no le pueden pagar a sus empleados y esto es una desgracia. Oigan, muchachos, en primera instancia tendríamos que expresar el lamentable deceso de esa persona, no solamente por tratarse de un funcionario, sino de una persona que pierde la vida. Pero de lo que se desencadena de ahí es todo lo que viene con ustedes y que están platicando en términos informáticos. ¿Qué pasa ahí, Víctor? Bueno, es un tema muy, muy complejo, pero que demuestra que los procesos pueden llegar a salvar a las empresas, ¿no? En este caso, organizaciones gubernamentales, pero pues también pymes, aplica a todos. ¿Qué pasa si en una pyme en algún momento el dueño de la empresa muere, también fallece y se lleva todas las claves? Claro. Y lo mismo, ¿no? No pueden pagar a proveedores. Es un tema que no tengo a la mano una estadística, pero me imagino que no debe ser tan raro. Me imagino que a muchas organizaciones les puede llegar Víctor, a pasar. Muchachos, en este caso del lamentable fallecimiento de esta persona, pero si lo despiden a una persona que tenía estas cuentas y las toma como de rehén y dice, pues me despediste, a ver, ahora sí que dijeran por ahí, a ver, quítamelas, perro, ¿no? Sí. Esto también es complejo porque además muchas veces como organizaciones el tema es que si quieren, por ejemplo, proteger de ataques externos, pero no consideran que puede haber este tipo de ataques que ya son internos, ¿no? De alguna forma. El gobierno de México ha sufrido mucho de esto yo creo que en los últimos 4 o 5 años, donde le despiden a las personas, a los empleados de alguna dependencia de gobierno, salen, pero no les retiran las credenciales. Les dejan los accesos a correo electrónico, a activos, a dispositivos, a servidores, y esto es una mala práctica, porque una vez que un empleado deja cualquier organización, le deben retirar todos los permisos. ¿Qué pasa con estos empleados que salen? Bueno, suponiendo que son empleados que están bien con la organización, que terminaron bien con la dependencia, que les pagaron, los liquidaron adecuadamente y todo, a lo mejor no hay ningún riesgo. Pero no hay que arriesgarse a eso, ¿no? Pero también puede ser que se hayan quedado enojados, molestos con la dependencia, y por lo general ha pasado esto. Filtran la información en foros clandestinos, en canales de Telegram, y ahí es donde están los famosos o famosas brechas de seguridad, donde encontramos bases de datos de la SEP, del SAT, de Hacienda, del INE. Las del INE también. Entonces, muchas veces se preguntan, oye, viene un hacker ruso y ya logrado meterse a los sistemas de gobierno y extraer toda esa información. No, a veces es un empleado o un ex empleado. Y en este caso, por ejemplo, también alguien que se queda con las credenciales y no las comparte. Entonces, es un caso que deben tomar en cuenta no solamente en las dependencias de gobierno, sino precisamente en las pymes también. Sí, como comentamos la semana anterior, hay que pensar como empresas, ¿no? Aunque la pyme seas tú solo, o tú con tu hermano, o tú con tu papá, o con tu cuate de la universidad o de la primaria, con quien estés haciendo el negocio y les esté generando, sean productivos, ¿no? Estén generando facturas, estén
haciendo los movimientos de banco. Debe haber alguien encargado de la seguridad, debe haber alguien encargado de la nómina o de los bancos o de pagar la luz o las mensualidades de las computadoras que pagaron, ¿no? O sea, y todo tiene que estar separado por un tema de seguridad. Yo preparé unos textos para darle orden a esto, ¿no? Y una de las razones principales son las contraseñas débiles, las cuales mencionó Víctor al principio, ¿no? Por ejemplo, ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, empresa 2025, y también se utilizan las mismas contraseñas para todo, ¿no? Para tu correo, tu banco, tu aplicación de nómina y todas esas cosas. Igual con las redes sociales, ¿no? Otra, comparten las cuentas. Entonces, no hay una trazabilidad, no tienen, por ejemplo, para manejar redes sociales, entran todos como juanito.com, ¿no? Y no, deben tener un administrador de redes sociales en la que entra Alejandro, en la que entra Víctor, en la que entra Fernando, en la que entra Ricardo, para saber por dónde estuvo ese hueco de seguridad, ¿no? Otro tema es que no se utiliza accesos de doble factor. ¿Qué es esto? El doble factor es cuando necesitas, además de tu usuario y contraseña, necesitas un código, necesitas una llave que te permita demostrar al sistema que eres alguien que el administrador le permitió entrar, ¿no? ¿Víctor? Sí, es correcto. Y esto, pero viene como parte de todo lo que se ha estado mencionando como procesos. Si esto existe dentro de una política, dentro de una directriz, dentro de un manual del empleado, no debería haber estos problemas. El doble factor de autenticación o múltiple factor de autenticación es algo que agrega también nuevamente una capa de seguridad. ¿Por qué? Porque el atacante puede tener tu usuario y contraseña, pero cuando tú quieres ingresar a tu correo, a ti te manda de manera externa a algún otro dispositivo o a tu teléfono celular o alguna aplicación un código. Y una vez que lo ingresas, entonces ya tienes acceso. Entonces el atacante tiene usuario y contraseña tuyo, pero no tiene ese código adicional. Entonces le cuesta trabajo o le es muy, muy difícil poder tener acceso a esto. Y esto se va incrementando también con diferentes tipos o niveles de autenticación. El primero es la contraseña, ¿no? Un PIN, que son los más básicos, un PIN de números o una contraseña. La segunda es un token o una aplicación a la cual te manden un código y tú lo puedas verificar, ¿no? O una vez que lo ingresas ya tienes acceso. Y el tercero son los biométricos también, el que puedas utilizar tu huella dactilar, tu reconocimiento de iris, tu reconocimiento de voz para poder tener acceso. Si utilizan los tres, se agregan grandes capas de seguridad ahí, ¿no? Para protección. A veces no se utilizan y muchas veces nada más es por desconocimiento o por falta de procesos también. No, hombre, claro, pues muy bien, ahora sí que adelante, Torres, ¿qué pasó? Sí, el doble factor es el que utilizan los bancos, ¿no? Que estás haciendo una operación y te dice mete tu token, ¿no? O hay aplicaciones gratuitas como Google, Microsoft dejó de utilizar el suyo, pero Google también te da un código para que lo ingreses, ¿no? Hay aplicaciones de banco que también te mandan un SMS o un correo o un WhatsApp para asegurarse que tú eres el que está llevando a cabo esa operación. Adelante. Sí. No, sí, eso lo vemos muy común y hasta en plataformas como Amazon, Netflix o demás que te están pidiendo esa validación, ¿no? Muchachos, vamos a nuestra segunda pausa y regresamos para conclusiones, para redondear el asunto de este tema del día de hoy. ¿Les parece? Y si no, también, porque Ricardo ya lo va a poner. Pues así es, ya estamos de regreso en esta parte y hace rato, pues estuve tomando nota de mucho de lo que están diciendo tanto nuestro paranoico de la ciberseguridad como nuestro experto, y pues, ¿qué creen? No califico bien, ¿eh? Entonces, por buena fortuna no me ha caído el chahuiscle todavía. Ah, esa sería una contraseña, chahuiscle y al revés, ¿no? Y tu año de nacimiento, exactamente. Al revés, tu año de nacimiento, ¿no? Pero regresando a este tema, entonces, creo que para redondear, sin lugar a dudas, el tema de los procesos
permite hasta en una pyme llevar las buenas prácticas en temas de ciberseguridad sin tener un departamento dedicado a este tema, ¿no? Sí, es correcto. Y además hay ya temas que puede adoptar la pyme, que no son técnicos, pero simplemente están basados en procesos. Por ejemplo, en las organizaciones se maneja algo que se llama control dual, en donde dos personas, en el caso, por ejemplo, de esto de que pasó en el ayuntamiento de Tlajomulco, hay dos personas que comparten la información y si alguna falta porque se enferma, porque la despidieron, porque cualquier tema que haya tenido, algún problema, otra tiene esas claves también. A veces este control dual hace que uno no funcione sin la otra. Entonces uno ingresa una clave, el otro ingresa otra clave y tienen acceso, por ejemplo, a la nómina. Entonces lo manejan así. Y es un tema de procesos más que de tecnología. Y el otro es la segregación de funciones. Por ejemplo, cuando alguien tiene que hacer una transferencia y tiene que haber otra persona que le valide esa transferencia. Entonces ya hay dos factores ahí de control, ¿no? Uno le piden, por ejemplo, transfiéreme 5,000 pesos porque me urge. A lo mejor el jefe o el criminal usurpando la identidad del jefe le pide 5,000 pesos y el otro rápidamente trata de ingresarlos, pero ahí necesita otra persona que valide. Entonces ahí ya se detiene esa extorsión, ese fraude, ¿no? No, y cuidado sea el día de la secretaria o el día del amor y la amistad, porque eso podría ser muy frecuente, ¿no? Entonces, sí es importante validar ese tipo de información para que no haya ahí malos manejos. Torres. Exactamente, sí. Yo quiero continuar con mi listita de los problemas en las pymes. En el número 5 tenemos otra cosa que ya mencionó Víctor, que es los ex empleados con acceso activo. Es algo muy común, se va el empleado y se lleva las contraseñas, ¿no? Entonces, otro es acceso sin control ni política, donde nadie define quién accede a qué, y todos tienen permisos de administrador, no hay jerarquías, y esto expone totalmente al sistema. ¿Qué pasa con esto? Te roban la cuenta de correo, te hacen fraudes financieros, suplantan tu identidad, tienen acceso a información sensible y es una puerta de entrada a ransomware, que es cuando te secuestran todos los datos que hay dentro de tu computadora, ¿no, Víctor? Sí, y esto también es un tema común, el que no exista, y es parte también nuevamente de procesos. Hay algo que se llama en ciberseguridad, se llama mínimo privilegio, en donde la empresa pone restricciones. No todos los empleados deben tener acceso a toda la información. Solamente tienen que tener acceso a aquella que es primordial para sus labores, ¿no? Si alguien de marketing solamente debe tener acceso a la carpeta de marketing, alguien de ventas a la carpeta de ventas. En una pyme a veces no hay tantos departamentos, pero de todos modos no todos deben tener acceso a la nómina, por ejemplo, o a la currícula que está ahí guardada, ¿no? En recursos humanos, o a los datos de las cuentas bancarias, por ejemplo. Entonces, las fórmulas, etcétera, sí. Mínimo privilegio, y es también parte de procedimientos, y también las pymes lo pueden implementar de una manera muy sencilla, no necesitan gran tecnología para poder establecer este procedimiento también. Torres, porque eso podría ser como una analogía, ¿no? Cuando entras a un edificio inteligente, nada más te dan acceso al piso a donde vas. Claro. No, y eso es parte de un proceso de seguridad física del propio edificio, ¿no? Porque ellos están atados a códigos, a procesos, ¿no? A normas. Entonces, cada uno de nosotros lo puede hacer en chiquito, ¿no? Desde el tema ecológico hasta el tema de seguridad. Claro. Seguimos con la lista. ¿Qué más nos queda por ahí, Torres? Tenemos cómo nos atacan, ¿no? Porque, pues, yo tengo una tortillería, yo tengo un lavado de autos, yo no sé cómo funciona todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué utilizan los criminales? Hacen ataques de fuerza bruta, que es el que mencionábamos hace rato, ponen ahí un programa a romper tu contraseña, ¿no? Cambiando letras, números, ¿no? Lo cual intentan miles de combinaciones
todo depende de qué tan larga sea tu contraseña. También utilizan credenciales filtradas, compran los datos en internet, ¿no? Ahora con tanto hackeo que ha habido, con tanta inseguridad, con tanta despreocupación por la seguridad de los datos de los ciudadanos, pues los datos están allá afuera, ¿no? El phishing, que es clásico, creo que es de lo que más utilizan. Te mandan un correo de, te ganaste un premio, dale clic aquí. Entra, te abre una página de tu correo, metes tus datos y fuiste, ¿no? Muchachos, en este mundial, ¿recibiste o tienes acceso a 2 boletos para la inauguración del Estadio Azteca? Dale clic. Pelaste también, ¿eh? Sí, hay que tener criterio para darse cuenta de cuando te están engañando. Así es, muy bien. ¿Qué más podríamos aportar al tema? ¿Eso, Torres, con la lista? ¿Algo más? Sí, le llaman credential stuffing, que es lo que mencionó Víctor hace rato también, que prueban tu contraseña en diferentes servicios a la vez. Debe ser tu misma contraseña en Netflix, en Facebook, en X, ¿no? En tu banco. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Generar contraseñas fuertes, que eso es basiquísimo, ¿no? Deben tener mínimo 12 caracteres para que cueste un poquito de trabajo, mezclar letras con números y símbolos y no utilizar palabras obvias. Entonces, activar el doble factor cada vez que se pueda, ¿no? Google tiene una herramienta que se llama Autenticador que te puede ayudar sí. Eso de que tengas para comprar llaves o cualquier otro tipo de servicio. Y eso debes utilizarlo en tu correo, en tus bancos, en tus sistemas internos. Y eso, dice la estadística, que baja el riesgo hasta un 70%, ¿no? De que seas hackeado. Ese mismo, el control de accesos, ¿no? Que es clave. Cada persona debe tener su propio acceso, su propio usuario, como, ¿no? Se le dice comúnmente. Y cuando se va el empleado, que lo hemos mencionado a lo largo también de este programa, es dar de baja inmediatamente a los accesos a los empleados que se van, que desaparecen, quitarle las contraseñas compartidas. Por ejemplo, si tenemos un espacio de almacenamiento en la nube, por ejemplo, de Google o de Outlook, hay que quitarlo inmediatamente a ese usuario para evitar las fugas de información, ¿no? Y finalmente es no compartir cuentas. Lo que decía hace rato, si estamos manejando redes sociales en pymeempresario.com, por ejemplo, y podemos subir contenido, Víctor, Ricardo, Fernando y yo, pues cada uno desde un administrador de redes sociales que tenga acceso, no que entre directamente a la red social a la que se está utilizando. Caballeros. Víctor, ¿cuál sería la aportación ya para cerrar este programa? Sí, que acá como lo menciona Alex, yo creo que para que exista una ciberseguridad robusta dentro de las organizaciones se tienen que considerar los 3 pilares principales. La tecnología, que esté bien actualizada, que tenga los parches de seguridad adecuados, que todavía tenga soporte técnico, que no sea obsoleta. El segundo, tener procesos. Eso cambia mucho el juego, ¿no? El que puedan saber qué hacer en caso de que tengan algún incidente, qué lineamientos debe tener la empresa en este tema, por ejemplo, de las contraseñas o de los accesos o del mínimo privilegio. Y la tercera, el factor humano, que estén capacitados todos los empleados, desde lo más bajo hasta el más alto. Quizá tengan diferentes tipos de capacitación, pero es muy importante por el tema que mencionaba Alex también del phishing, en donde reciben correos electrónicos o mensajes en su celular diciéndoles o que ganaron algo o asustándolos de que tienen que pagar algo o de que tienen un paquete secuestrado en la aduana o de que tienen alguna cuenta por pagar o el SAT, ¿no? Que no has pagado tus impuestos o que no sé, alguna declaración no está correcta, ¿no? Y tienes que ingresar. Todo esto puede servir para que engañen al usuario y le dé acceso al ciberatacante. Entonces, esos 3 pilares fundamentales, ¿no? Tecnología, factor humano y directrices y políticas. Sin eso es complicado porque está como desbalanceado y en cualquier momento puede un ataque pues impactar de manera negativa. Muy bien, pues muchachos, llegamos a la parte final,
Ahora sí que este ejercicio del segundo programa de Día Cero ha sido un éxito, ha sido una muy buena conexión. No hemos sido pirateados ni nada al respecto, pero les quiero agradecer, Alejandro Torres. No, muchas gracias. Lo que menciona Víctor, si bien, bueno, Víctor y cualquiera, ¿no? La ciberseguridad no es 100% segura, no hay un sistema que sea 100% seguro, pero siguiendo los consejos que nos dio Víctor, pueden reducir el riesgo de ser atacados, ¿no? Muy bien. Víctor. Sí, yo creo que coincido con esto, ¿no? Ninguna empresa es invulnerable, todos los sistemas pueden ser vulnerados, en este caso hackeados, pero si mantenemos buenas políticas, buenos procedimientos, al menos precisamente como lo menciona Alex, se puede reducir en gran cantidad de este tipo de ataques y la empresa puede seguir operando de manera normal, ¿no? Muy bien, pues no me resta más que agradecerles en la producción también a Ricardo Martínez y por supuesto a todo el equipo y la plataforma de Procast. Muchachos, un fuerte abrazo, manténganse seguros en esta Pascua, en esta Semana Santa y todos los días con contraseñas de hasta 32 dígitos como el Alejandro Torres y por supuesto las buenas prácticas de negocios de nuestro experto Víctor Ruiz. Nos vemos, soy Fernando Heredia, nos vemos en el próximo Día Cero.